Listo. Bueno, entonces está grabando. Ahora sí, entonces, hoy, como les venía diciendo, vamos a ver entonces dos temas, que el primero es pruebas de hipótesis, listo, pero para las proporciones, ¿bien? Que era un tema que no habíamos visto pruebas de hipótesis para las medias, pero para las proporciones no las habíamos observado, proporciones, listo. Y un segundo tema, que es pruebas de bondad de ajuste, listo. Pruebas de bondad de ajuste se hacen con el fin de encontrar si un conjunto de datos se distribuye de determinada manera. ¿Listo? Pruebas. Pruebas de bondad de ajuste. En este caso nos vamos a centrar principalmente en observar cómo se distribuyen, por ejemplo, variables que se distribuyen de manera discreta. ¿Listo? Pruebas de bondad de ajuste. ¿Listo? De ajuste. Bueno, pero en este caso voy a poner por aquí como para variables discretas, ¿sí? Para que lo tengamos en mente que es para eso. Variables discretas. Listo. Bueno, entonces, voy a cambiar una cosa acá. Entonces, vamos entonces a empezar. Entonces, por aquí tengo el taller, voy a ir copiando los punticos. Bueno, entonces, vamos entonces para el taller 1. Voy a copiarlo aquí, para que lo podamos ver acá directamente. Bueno, entonces, el taller, bueno, el punto número 1 es el siguiente. Mire, dice, en la Universidad Nacional C de Medellín hay un gran número de parejas, las cuales han superado sus dificultades más allá de las académicas y han logrado durar en su relación más de un año. ¿Listo? Sin embargo, se cree que más del 70% de las mujeres que han superado dicho tiempo se sienten decepcionadas de su pareja. ¿Listo? Entonces, un dato muy importante es este, que ya habíamos hablado de que vamos a ver esas pruebas de hipótesis para proporciones. ¿Cierto? Un estudio reciente elaborado por estudiantes de Estadística 2 arrojó que de 200 parejas, que sería la muestra, pues que se toma, que llevan más de un año, pues 143 de ellas están decepcionadas, bueno, 143 mujeres están decepcionadas de su pareja. ¿Listo? Punto muy particular. Entonces, ¿qué se puede concluir? Cuando nos hacen este tipo de preguntas de qué se puede concluir es en base a lo que proponen, ¿cierto? Entonces aquí dicen, sin embargo, se cree que más del 60% de las personas han superado dicho tiempo, de las mujeres, perdón, que han superado dicho tiempo se sienten decepcionadas de su pareja. Entonces, tenemos que tratar de observar si de hecho esas proporciones son mayores al 60% o menores. Entonces, ahí acaba de escribir que la hipótesis nula, pues el juego de hipótesis que vamos a ir proponiendo. Bueno, entonces, hipótesis. Entonces, bueno, primero voy a dar como una pequeña explicación de algo. Entonces, para hacer este tipo de pruebas sobre esas pruebas de hipótesis sobre proporciones, vamos a tener las siguientes bases teóricas acá. Entonces, yo les voy a explicar muy por encima. En las notas están mucho mejor explicadas, pero me gustaría como explicarlas acá un poquito, ¿listo? Antes de entrar a resolver. Entonces, la base de esto es que se tiene una variable aleatoria que es una variable aleatoria X, vamos a suponer, tal que esa variable aleatoria se va a distribuir como una binomial con n y p. ¿Listo? Entonces, miren que yo les había dicho que claramente esas variables, estamos hablando de variables que son discretas, entonces binomiales. ¿Listo? Se tiene una variable aleatoria X tal que se distribuye de forma binomial. Es una distribución que ya habíamos visto para variables discretas. Con P desconocida. ¿Listo? Desconocida. ¿Qué es P? Recuerden que P es este P. Es la proporción, o mejor dicho, la probabilidad de éxito, por así decirlo, ¿cierto? La probabilidad de que algo ocurra dentro de esas n repeticiones, ¿cierto? Entonces, aquí la probabilidad de éxito, por ejemplo, ya yéndonos aquí al punto, es que la mujer de la pareja esté decepcionada. Entonces, ¿qué probabilidad de que en una pareja que lleva más de un año, la mujer esté decepcionada de su pareja? Entonces, esa sería como esa P, lo que quiere mostrar esa P ahí, es la probabilidad de éxito, por así decirlo. Listo. Entonces, aquí entonces se generan lo que se llaman pues las pruebas de hipótesis.
pruebas de hipótesis sobre el parámetro desconocido. ¿Listo? Porque hacer hipótesis sobre parámetros que ya son conocidos no tiene ningún sentido. Entonces, se generan pruebas de hipótesis para P. ¿Listo? Para esa probabilidad. ¿Listo? Es importante. Ahora, entonces, ahora, esas pruebas de hipótesis que se van generando, vamos a tratar de especificarlas, o mejor dicho, el estadístico de prueba para rechazar o aceptar la hipótesis nula, lo vamos a plantear con algo que ya habíamos hablado mucho, y es el teorema del límite central. ¿Listo? Ese teorema del límite central garantiza que ese teorema del límite central garantiza para un n, es decir, para un tamaño de muestra grande, ¿cierto? Que es algo que habíamos hablado mucho, es que el teorema del límite central se basa en una muestra grande para poder hacer sus aproximaciones, que bajo la hipótesis nula cierta, recuerden también que habíamos hablado de que las hipótesis para probar, o sea, los estadísticos de prueba se basaban en que uno supone la hipótesis nula verdadera, ¿listo? Entonces, que bajo H0 cierta, el estadístico de prueba, lo voy a copiar así, es. ¿Cuál es el estadístico de prueba? Entonces, el estadístico de prueba que vamos a utilizar para aceptar o no la hipótesis nula es lo que nos llaman Z sub C. Aquí voy a poner así, Z sub C, y se define de esta manera. Es P gorro, que sería como la estimación de esa probabilidad, o esa proporción, mejor dicho, sobre P sub 0, que es este P sub 0 muy importante porque cuando uno supone H0 cierta, está suponiendo que ese P sub 0 toma un valor. ¿Listo? Ese P sub 0 viene de suponer que la hipótesis nula es verdadera. ¿Listo? Y eso todo sobre P sub 0, ¿listo? Por 1 menos P sub 0 sobre N, que es el tamaño de la muestra. Y entonces esto, gracias al teorema del límite central, se va a distribuir de forma aproximada, porque eso no es exactamente aproximada, como una normal de media serie varianza A perfecto. ¿Por qué nos ayuda esto? Porque eso nos permite realizar lo que es las regiones de rechazo. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el estadístico de prueba que vamos a ir utilizando. Bien, también en la nota se muestran las diferentes regiones de rechazo, entonces los invito a que ustedes también las puedan revisando. Aquí en el ejemplo vamos a ver solo pues, un tipo de esa región de rechazo, pero hay varias. Entonces es importante que ustedes las revisen dependiendo pues, para poder aplicarlo dependiendo del problema que les toque. Entonces, ahora sí, eso fue un corchete gigantesco, un paréntesis gigantesco que fue un poquito de teoría. Ahora entonces vamos a iniciar el punto. Entonces, recuerden lo que nos decían, y es que decía en el punto, ¿qué se puede concluir? Bien, entonces, en base a eso vamos a plantear una hipótesis y vamos a tratar de aceptar, vamos a ver si se acepta o no en base a los datos con este estadístico de prueba. Eso es lo que vamos a hacer y eso es como lo que se hace siempre en una prueba de hipótesis. Bien, entonces vamos a definir la variable. Mire, X es el número de parejas, listo, número de parejas de las 200, donde, donde la mujer está decepcionada, ¿listo? Donde la mujer está decepcionada. Decepcionada, ¿listo? Perfecto, entonces esa es nuestra variable aleatoria. Si ustedes recuerdan, yo al inicio les dije, esa X se distribuye como una binomial y es claramente una binomial. Si ustedes recuerdan, cuando por allá al inicio vimos el tema de las binomiales, recuerdan que esa binomial me modela situaciones en las cuales yo tengo que hallar número de éxitos o el número de veces que ocurre determinada situación en una muestra. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es encontrando el número de mujeres decepcionadas en una muestra de 200 parejas. ¿Listo? Entonces por aquí claramente, aquí con negro, X se puede distribuir como una binomial con N 200, porque esas son las 200, y P desconocido. ¿Por qué necesitamos que ese P sea desconocido? Pues esa es la gracia de esto, porque sobre ese P que es desconocido vamos a ir haciendo las hipótesis. ¿Listo? Y entonces, lo que les había dicho ahora,
voy a copiarlo aquí porque ahorita lo dije, fue así hablado, no lo copié aquí. Entonces, aquí, mire, P es la probabilidad, esto, P es la probabilidad de que, de que una pareja, de que una pareja eh, con más de un año, creo que es de un año, sí, con más de un año pues de relación, la mujer está decepcionada. La mujer está decepcionada, listo. Entonces, esa es P, es esa probabilidad, listo. Está decepcionada. Perfecto, entonces ya definimos eso, que es algo básico, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a plantear la hipótesis. Entonces, si ustedes recuerdan allá cuando yo leí, vamos a volverlo a ver, dice lo que querían probar ella, los que hicieron pues el experimento, es, sin embargo, se cree que más del 60% de las mujeres que han superado dicho tiempo se sienten decepcionadas de su pareja. Ah, perfecto. Ese más indica un mayor estrictamente. Entonces, nosotros queremos buscar lo siguiente, la siguiente hipótesis. Miren, H0 va a ser entonces que esa P, es decir, que la probabilidad, bueno, esto no lo voy a leer, que esto, que esta P, sea menor o igual a 0.6, que eso sería como el 60%, ¿listo? Menor o igual a 0.06, ¿listo? Versus la hipótesis nula, que es donde uno suele plantear lo que uno quiere probar, ¿listo? Que sería que esa probabilidad, esa P, es estrictamente mayor a 0.6, que es, les vuelvo a repetir, lo que uno quiere como probar del punto que estamos viendo. Bien, entonces, de acuerdo también a la teoría que les mencioné, se tiene, entonces, que n igual a 200, ya lo habíamos mencionado, que eran 200 parejas, es grande, ¿cierto? Es grande. Es una muestra grande, 200 personas, se puede suponer que es grande. ¿Listo? Por lo tanto, miren, por lo tanto, bajo la hipótesis nula, recuerden, siempre tienen que suponer, cuando hacen este tipo de pruebas, suponer que la hipótesis nula es real, ¿cierto? Porque la estamos suponiendo y en base al estadístico de prueba vamos a decir, bueno, esa suposición es cierta o es falsa. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿listo? Entonces, por lo tanto, bajo la hipótesis nula, es decir, bajo esto verdadero, el estadístico de prueba es, voy a bajar por acá, el estadístico de prueba es el siguiente, lo que habíamos mencionado. Z sub C es igual a P gorrito menos P sub 0 sobre la raíz de 1, de P sub 0 por 1 menos P sub 0 y todo esto sobre la muestra que es N 200. ¿Listo? Y esto, recuerden también que se distribuye gracias al teorema del límite central con una muestra grande, aproximadamente normal 0, 1. ¿Listo? Bueno, entonces ahí quedó ya planteado. Vamos a hallar entre sus parámetros, SP gorro, SP sub 0, etc. Bien, entonces, voy a ponerlo por acá con rojo para que resalte. Entonces, se tiene por aquí, voy a encerrar aquí el estadístico por acá. Este es el estadístico. ¿Listo? Entonces, se tiene que P gorro es igual a ¿qué? El estimador que uno toma aquí para P gorro es simplemente la proporción de mujeres, aquí está, la proporción muestral de mujeres que están decepcionadas. Si nos devolvemos al enunciado, miren lo que nos dicen más abajito. Un estudio reciente elaborado por estudiantes arrojó que de 200 parejas, 143 son mujeres. Ah, perfecto. Entonces ahí tenemos la proporción de mujeres que están decepcionadas. Listo. Entonces esa proporción sería de 200 parejas encuestadas, 143 sufren de que la mujer pues está decepcionada de su pareja. Entonces esta es la estimación de esa proporción. Listo. Número de ocurrencias sobre el número total. ¿Listo? Número de ocurrencias que nos importan sobre el total de ocurrencias. ¿Bien? Entonces, esa es esa probabilidad. Y esa probabilidad aproximadamente daría 0.715. Es decir,
que de esas 200, el 70 y casi 72% de las mujeres están decepcionadas de su pareja. Bien. Bueno, y otra cosa que yo, bueno, aquí les había mencionado, y es que bajo la hipótesis nula, P sub 0 es igual a 0.6. ¿Por qué? Estamos suponiendo que esto es verdadero. ¿Listo? Que la hipótesis nula es verdadera. Entonces ya tenemos los dos datos que necesitamos. Así, entonces, ese Z sub C, es el estadístico, vendría a ser igual a P gorro. Pero P gorro nos dio 0.715. Listo, perfecto. Menos P sub 0 a 0.6. Listo. Sobre la raíz de qué? De 0.6 por 0. Espérate que eso aquí queda como raro. Voy a ponerle un paréntesis. 0.4 sobre 200. Y ahí ya nos queda nuestro estadístico, que a mí, si ustedes ven de pronto un error ahí en el cálculo, eso daría 3.32. ¿Listo? Ese es nuestro estadístico de prueba. ¿Listo? Y ahí nos dicen que utilicemos el valor P. De nuevo, hay varios tipos de valor P que ustedes los pueden ver en las notas. ¿Listo? Cómo se plantean en las notas. Entonces, el valor P para este caso, que es el caso en el que es el caso en el que estamos tratando una región de, no, una hipótesis nula menor o igual y una hipótesis alternativa mayor, pues entonces el valor P se definiría como la probabilidad de que Z, que es una normal estándar, una variable normal estándar, sea mayor a este Z sub C, es decir, a 3.32. ¿Listo? Y esa probabilidad, si ustedes quieren, la encontramos en el R o de pronto ustedes ya saben buscarlo. Si me dicen de una, no sé. O si quieren ahora la tablita o ustedes ya saben cómo encontrarlo. Si quieren, seguimos. O sea, simplemente pongo el valor o me quedo ahí buscándoles cómo hallar esa probabilidad. Ustedes me dirán. Ustedes saben ahí. Exacto. Entonces, esa probabilidad, ahí como nos comentó el compañero Diego, es de 0, bueno, que sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o menor o igual, recuerden que eso en una variable continua no importa, 3.32. Y como dice el compañero, entonces eso sería 0.00045, alrededor de esto, ¿listo? ¿Cómo lo pueden hacer allá en el R? Muy fácil, lo voy a poner por acá. Probabilidad de que, ¿qué? Probabilidad de que P norma, ¿listo? P norma de que 3.32, ¿listo? Y aquí lower.tail, porque por defecto es una normal estándar, lower.tail igual a, ¿qué? A false. ¿Listo? Creo que es así. Sí. Bueno, entonces así se halla esa probabilidad en el R. Y yo creo que ustedes ya también tienen claro cómo hallarlo en la tablita. Así que no me quisiera quedar ahí porque hay cosas más interesantes que podemos ver más adelante. Entonces, esa es la probabilidad. Entonces, según eso, y la preguntaba para ustedes, ¿se rechaza o no la hipótesis nula en base a esa probabilidad? Recordando cuál es la definición de valor P. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula sabiendo que es verdadera o dado que es verdadera. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Se rechaza o no se rechaza esa hipótesis nula en base a este valor P que obtuvimos ahí? ¿Qué me dicen? ¿Se rechaza o no se rechaza? ¿Quién da más? Sí. Exacto, se rechaza. ¿Por qué? Porque el valor P es muy pequeñito. ¿Listo? Es muy pequeñito. Aún así, si suponemos, por ejemplo, un alfa de 0.05, que es lo más usual, pues entonces ustedes miran que ese valor P es mucho más pequeño que este. Y por lo tanto, pues rechazaríamos la hipótesis. Entonces, voy a copiar por acá. Se rechaza, ya para acabar esta parte, se rechaza la hipótesis nula. ¿Listo? ¿Y cómo se rechaza la hipótesis nula? ¿Y cómo se puede uno concluir a la luz de los datos en base a esos datos? En base a la situación. Entonces, miren, la información que se recolectó, se recolectó, un poquito. La información que se recolectó, pues apoya la
¿La qué? La hipótesis de que más del 60% de las mujeres, por decirlo así, ¿cierto? De las mujeres están decepcionadas de su pareja. ¿Listo? Están decepcionadas de su pareja. ¿Listo? Entonces, esa es la conclusión a la que llegamos. ¿Por qué? Pues porque rechazamos la hipótesis nula. Entonces, los datos apoyan esa hipótesis que estaban planteando ahí. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta ahí? ¿O todo entendido? Para que pasemos de una a la parte B. Si hay alguna duda, de una, sin problema. Y si no, pues perfecto. Bueno, parece como que no hay dudas. Entonces, vámonos entonces para el punto B, para el literal B. Mire, si la proporción, esa es la pregunta, si la proporción muestral de mujeres decepcionadas de su pareja se mantiene constante, eso es muy importante tenerlo en mente. ¿Listo? Constante, usando un nivel de significancia del 2%, también importante. ¿Cuál debe ser el tamaño de muestra mínimo para rechazar la hipótesis? Si ustedes se dieron cuenta, lo que nos preguntan aquí es por n, ¿cierto? Por esa n que estábamos ahorita que fue de 200. Entonces ahí nos preguntan, si suponemos que para cualquier muestra que tomemos, el número de parejas siempre va a tener una proporción dada, entonces, ¿cuál es el tamaño mínimo para rechazar la hipótesis nula? Entonces, ese punto es interesante. Vamos a realizarlo. Entonces, B. B. Entonces vamos a verificar por acá algo. Miren, alfa es igual a 0.02. Perfecto, porque era el 2%. Que esto es, lo voy a poner entre paréntesis, el nivel de significancia. ¿Listo? Básicamente. De significancia. Que es como el máximo, ¿la máxima qué? El máximo valor que yo estoy dispuesto a probar, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, ese es alfa 0.02, el nivel de significancia. Bien. Es como el máximo valor P que yo estoy dispuesto a soportar, por decirlo así, dentro de una situación. 0.02, ese es el nivel de significancia. Perfecto, entonces se plantea la región de rechazo. En este tipo de puntos es muy importante primero plantear la región de rechazo. ¿Por qué? Porque mire lo que nos están preguntando es, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra mínimo para rechazar la hipótesis nula? Entonces, claro, ¿uno cómo rechaza la hipótesis nula? Pues en base a una región de rechazo. Bien, perfecto. Entonces, esa región de rechazo, la región de rechazo que vamos a plantear es, pues se supone que es una llave, pero aquí, oh, Dios. Ahí fue, bueno, más o menos. Z sub C, ¿cierto? Que es el estadístico. La región son los Z sub C tales que ese Z sub C es mayor a un Z alfa. Pero en el alfa, mire que nosotros es 0.02. 0.02. ¿Listo? Esa es nuestra región de rechazo. ¿Bien? Pero, de nuevo, entonces, Z sub C, dado que Z sub C es mayor a Z, perdón, a Z. ¿Cuánto vale ese Z? O mejor dicho, esto se puede definir como el cuantil o el valor de una normal, de una distribución normal estándar, que me deja un área a la derecha de 0.02. Es decir, es algo más o menos así. Si esta es la distribución normal, ¿listo? Ahí más o menos, si esta es la distribución normal, centrada en 0. Entonces, lo que estamos hallando es un Z de 0.02 que me deje un área a la derecha de ¿cuánto? Pues de 0.02. De 0.02. Y ese valor también ustedes lo pueden hallar en la tabla. Si ustedes me dicen, lo hallamos, y si no, si se lo tienen bien claro, pues no gastamos tiempo en eso, pero si me dicen que vayamos y lo busquemos, ya sea en el R o en la tablita, ustedes me dirán. Entonces, ese Z
0.02 es 2.05. Lo pueden hallar en el R o en la tablita. Si quieren lo hallamos. No sé. ¿Qué me dicen? Si no, pues continuamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues entonces, esto quiere decir que esto sería 2.05. Bueno, hallémoslo. De pronto no está bien claro. Voy a compartirles aquí en el R, que es como lo que uno más usa y más fácil. Voy a abrir aquí uno, mi file. Voy a compartirles acá la pantalla del R. ¿Dónde está? Creo que es esta. Ah, no, esperen acá. Creo que es aquí, sí. Entonces, ahí creo que están viendo mi pantalla del R, ¿cierto? Me confirman. Creo que sí. Entonces, para hallar eso, que es ese cuantil de la normal, listo. Para hallar ese cuantil de la normal, voy a poner aquí, voy a poner esto gigantesco acá, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ese es Z sub 0.02. Eso es un cuantil. Entonces, estamos hallando esa área a la derecha, así como se los ilustré allá. Entonces, esto sería simplemente, creo que es así, ahora no me acerca a ver mal, QNorm de 0.02 de por sí es una normal estándar y lower.tail equal false. Vamos a ver si sí. Y creo que sí está bien. Sí. Y entonces, como ustedes lo pueden observar, miren el valor. 2.0537. ¿Listo? Miren, QNorm 0.02, lower.tail, igual. Sería esa parte. Listo. Es como la forma mucho más fácil de encontrar ese tipo de cuantiles. ¿Listo? Entonces, en base a esto, aquí lo tenemos. 2.05. Yo lo aproximé a 2.05. Listo. Entonces, cualquier z sub c que sea mayor a 2.05 me va a rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, y por las definiciones que hayamos dado, se sabe, por así decirlo, se sabe que z sub c, ¿listo? Es igual a qué? Recuerden lo que habíamos hablado, que era P gorro, que era P gorrito, ¿listo? P gorrito, que creo que lo sabíamos, era 0.75, sí, lo voy a poner de una, pero lo voy a poner aquí, bueno, así para que quede mucho más claro. P gorro menos P sub 0, que suponiendo la hipótesis nula correcta, entonces 0.6, sobre la raíz de, recuerden, 0.6 por 0.4, ¿listo? Sobre 200. Ah, no, sobre 200 no, sobre n, porque aquí estamos tratando de hallar cuál parámetro, este. Estamos hallando el mínimo n para que yo rechace esa hipótesis nula. Entonces, para yo rechazar esa hipótesis nula, esto, como se puede observar aquí, tiene que ser mayor a este valor, a 2.05. Y como ustedes pueden observar, pues ahí ya conocemos todos los valores. Conocemos este y ya ponemos los otros. El único valor que no conocemos y que queremos tratar de encontrar es este, es el n. Entonces vamos a despejar eso en términos de n, o sea, para n. En términos no. Vamos a despejar eso para ver a cuánto queda equivaliendo n. ¿Listo? Entonces, vamos entonces a despejar eso. Lo que propuse acá. Esto sería entonces, despejando, quedaría raíz de n, porque mire que esta raíz aquí está abajo. Y esto sería igual a ¿qué? Sería igual a 2.05, ¿listo? Que sería este 2.05 aquí. Por la raíz de esto quedaría, o sea, de esto, que es 0.6 por 0.4, quedaría 0.24, ¿listo? Sobre lo de aquí arriba. Ese pegorro ya lo habíamos calculado arriba y nos dio 0.715 menos 0.6. Eso fue lo que nos dio. ¿Listo? Eso fue lo que nos dio. Y entonces esto, al hacer el calculito, daría raíz de n y ese cálculo pues me dio 8.733. Perfecto. Y, no es igual, ojo con esto, porque aquí no es igual. Esto no puede ser igual porque estamos tratando aquí con una desigualdad. Esto tiene que ser mayor a esto y esto es mayor a esto, ¿listo? Ahora sí, entonces vamos a elevar al cuadrado a ambos lados, ¿listo? Para quitar esta raíz, entonces sería n mayor a ¿qué? A la raíz de esto. Y eso daría 70, perdón, a la raíz no, a esto elevado al cuadrado. Eso daría 76.26.
¿Listo? Si recuerden que n no puede ser decimal, n es un tamaño de muestra. ¿Listo? Entonces vamos a aproximarlo al entero más cercano, que ahí sería ¿qué? 70 por decirlo así, 77, sí, porque este aproxima a este. Y sí, vamos a escoger 77, el mayor, porque es n mayor a esto. Entonces, por encima, lo que sigue de mayor a esto en entero es 77. Entonces, n es mayor o igual a 77. Y ya hallamos el valor que queríamos, ¿cierto? Hallamos el valor mínimo, entonces, poner por acá. El mínimo valor de n, es decir, del tamaño de la muestra, el valor mínimo, ¿qué? El mínimo valor de n para rechazar H0 es 77. Listo. Entonces, así acabaríamos esa parte, que era lo que nos pedían. ¿Cuál debe ser el tamaño de muestra mínimo para rechazar la hipótesis? Entonces, como mínimo, lo que tenemos que asegurar es que n sea 77. Ya todo ahí para arriba ya se asegura totalmente, pero lo mínimo mínimo es que sea 77. ¿Listo? Entonces, ahí lo tenemos. Ese es ese punto, ¿listo? No sé si tengan alguna duda con respecto al punto, si todo está correcto, pues continuamos entonces con la segunda parte, con el segundo punto. Bien, entonces como que no hay dudas. Bueno, entonces, segunda parte. ¿Qué la podemos observar aquí? Voy a copiar esto, voy a copiar. Aquí está. Acá. Entonces, entonces acá. Aquí. Segundo punto. Entonces, en este segundo punto, vamos a empezar a trabajar sobre esas pruebas de bondad y ajuste. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Si no hay ninguna duda, seguimos acá. Entonces, durante un video de promoción de la identidad sexual realizado por Bienestar Universitario, un estudiante bailarín apoyó la campaña. Sin embargo, las personas luego de ver el video empezaron a dudar de las inclinaciones del bailarín. Su mejor amigo Daniel registró diariamente durante 60 días el número de personas que le preguntaban sobre la inclinación sexual del bailarín. La información recolectada fue resumida en la siguiente tabla. Bueno, entonces, ese son el número de personas. Entonces, 0, una persona, 2 personas, 3 personas, hasta 6 personas. Y esas frecuencias observadas fueron, 10, sí, de esos 60 días, en 10 de esos días, ninguno preguntó por la inclinación sexual, de inclinación pues del bailarín. ¿Listo? En 20 de esos días, solo una persona preguntó por esto, preguntó por las inclinaciones del bailarín y así con las otras, ¿listo? Así se interpreta. Entonces, 10 personas preguntaron 2 días, o sea, durante 2 días, 10 personas preguntaron las inclinaciones del bailarín y así sucesivamente con las otras. Entonces, explica esa tablita. Daniel está convencido de que el número de personas que le preguntan en un día por la inclinación sexual de su amigo es una variable aleatoria Poisson, que también la habíamos hablado. La información recolectada apoya dicha afirmación, usa el valor P. Entonces, mire que lo que estamos tratando con esas pruebas de bondad de ajuste es verificar si un conjunto de datos sigue determinada distribución. Y en este caso, y como les mencioné al inicio, estamos hablando principalmente de distribuciones para variables discretas. Entonces, están preguntando ahora lo siguiente. Entonces, esos datos siguen una distribución Poisson. ¿Y por qué uno podría preguntar esto? Pues porque recuerden que las situaciones que modelan la distribución Poisson son número de ocurrencias por intervalo de tiempo o espacio. Entonces, aquí, ¿cuáles serían? Número de preguntas o número de personas que le preguntan a Daniel, bueno, al bailarín, sobre la inclinación sexual. ¿Listo? Entonces, en un día, ahí está en el tiempo, es en un día. Entonces, por eso es que uno podría preguntarse sobre si eso siguió en una distribución Poisson. Bueno, listo, entonces nos preguntan para eso. Ahora, nos piden también calcular entonces con el valor P. ¿Listo? Concluir entonces con ese valor P.
vamos entonces aquí a definir lo siguiente. Miren, lo primero y más básico es definir la variable x. Entonces, sea x, que es una x diferente a la otra, porque es otra situación. Entonces, sea x, vamos a definirlo como el número, disculpen acá, aquí, como el número de personas, como el número de personas eh, que preguntan sobre la inclinación, la inclinación sexual diariamente, ¿listo? Diariamente. Perfecto, esa sería entonces nuestra variable aleatoria. Y es muy importante ver esto, diariamente, ¿cierto? Diariamente, porque esa es como la unidad de tiempo en la que nos estamos basando. Entonces, miren lo siguiente. La hipótesis nula que queremos probar es que esa X sigue una distribución Poisson con un parámetro lambda. ¿Listo? Que recuerden que ese parámetro lambda es número promedio de ocurrencias por intervalo de tiempo o espacio. Entonces aquí sería como el número promedio de personas que le preguntan diariamente por la inclinación sexual. Entonces sería como la explicación de ese lambda. Y H1 sería entonces que X que X no se distribuya, ay Dios, no se distribuya de forma Poisson con parámetro lambda. Mire que eso es lo que queremos probar. ¿Listo? Si los datos siguen o no una distribución determinada, en este caso una distribución Poisson. ¿Listo? Bueno, en base a esto, entonces voy a poner aquí como algo que les había mencionado ahorita. Entonces, como se está hablando, como se está hablando de una variable aleatoria discreta, se puede usar lo que vamos a llamar aquí un estadístico o se puede usar una prueba, vamos a llamar aquí una prueba, esto se llama chi cuadrado, ¿listo? Que se basa en la distribución que lleva su mismo nombre, es una distribución chi cuadrado, que en términos de calcular las probabilidades también se hace en base a una tabla, ¿cierto? Como estamos haciendo con la normal, con la distribución t, que también se explicó. Y esta distribución es muy parecida a una variable t, a una distribución t de Student, que ya también la habíamos comentado. ¿Listo? Bueno, entonces, acá, para esto, voy a copiar aquí como la explicación general. Para esto se necesita calcular, se necesitan calcular, para eso se necesitan calcular las frecuencias, lo que vamos a llamar aquí las frecuencias esperadas. ¿Listo? O sea, esta prueba se basa en lo siguiente. Vamos a tener unas frecuencias observadas, que son las frecuencias que vamos a ver dentro de una muestra que tomemos, y las frecuencias que uno espera que sigan esos datos. Si esas frecuencias observadas y esas frecuencias esperadas son muy parecidas, entonces uno puede concluir de que esos datos sí pueden seguir determinada distribución. En este caso, pues una Poisson. Eso es como la base de esta prueba. ¿Listo? Entonces, se necesita calcular las frecuencias esperadas. Y esto bajo H0, es decir, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Es decir, suponiendo que los datos siguen determinada distribución. Eso es lo que significa acá esto bajo HC. Pues bien, entonces, algo aquí que estábamos aquí comentando es que para este tipo de prueba necesitamos un parámetro que esté desconocido para claramente hacer inferencias sobre él. Entonces, mire que el parámetro que desconocemos es este lambda, que les había explicado ahora. Entonces, eso lo voy a comentar acá. El parámetro lambda se debe estimar. ¿Listo? Se debe estimar. Bien, ese parámetro se debe estimar.
con lo que uno llamaría, creo que eso sí lo habíamos visto ya antes, que es el MLE esa es la estimación de máxima verosimilitud, que antes lo habíamos visto también. Creo que no sé si lo habíamos visto en este curso, pero sí habíamos visto cómo realizar las estimaciones. Entonces, el parámetro lambda se debe estimar con el MLE para lambda. Para lambda. Aquí, para este parámetro. Para el parámetro. ¿Listo? Para el parámetro que es el X barra. ¿Listo? Y ese X barra vendría a ser 123 sobre 60. Y eso sería 2.05. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salió esto? Bien, ese X barra, recuerden que eso siempre es como un promedio. Ese X barra delimita o muestra un promedio. Bien. Entonces, ¿pero de dónde salió ese 123? Si ustedes se van acá, bueno, el 60 sabemos de dónde salió, que son 60 días. 60 días. ¿Listo? Pero ese 123 salió de aquí. Salió, ese 123 es el número de veces que le preguntaron en esos 60 días. Entonces, ¿uno cómo lo calcula? Pues de la siguiente manera, mire. En ningún día, o sea, cero personas preguntaron, sí. Entonces, lo que uno tiene que hacer es multiplicar estas partes. Por ejemplo, 10 por 0, pues eso sería 0, más 20 por 1. ¿Listo? 20 por 1, porque esa es la frecuencia observada de días en los cuales una persona le pregunta sobre la inclinación sexual. Una persona. Entonces, eso sería 20 por 1, es decir, 20 personas. Más 10 por 2. ¿Esto qué quiere decir? Que durante 10 días, 2 personas habían preguntado. Entonces, ¿cuántas personas preguntaron en general? Pues número de días por la cantidad de personas. 10 por 2. Más, y así seguimos con nosotros. 3 por 7, más 5 por 4, más 6 por 5, más 6 por 2. ¿Listo? Entonces lo que estamos hallando aquí es el número total de personas que le preguntaron sobre la inclinación sexual. Y si ustedes calculan esto directamente, esto les va a dar 123. Eso para que lo tengan muy en cuenta. Y por eso es que ponemos este 123 y por eso es que lo estamos haciendo. ¿Qué quiere decir este X barra 123 sobre 60? Es el número promedio de personas que diariamente le preguntaron sobre la inclinación sexual. Diariamente. ¿Por qué diariamente? Pues porque son 60 días. ¿Listo? Entonces, número de personas que diariamente le preguntaron por la inclinación sexual. Entonces, esa estimación es 2.05. 2.05 personas le preguntaron diariamente por la inclinación sexual. ¿Listo? Si hay algún tipo de problema ahí para entender esto, me dicen y paramos y explicamos ahí de mejor manera. Y si no, pues ojalá que esté todo quedando bien claro. Listo, entonces ese es el estimador de ese lambda que lo necesitamos para plantear el siguiente estadístico que les voy a presentar, que es el estadístico chi cuadrado, que creo que, no sé si ustedes habían ya oído esa distribución chi cuadrado. Listo, bueno, aquí les voy a poner algo, así como para que vean cómo calculamos esto, sería la sumatoria de los xy sobre 60. Listo. Y eso pues sería igual a esto. Bien, entonces la pregunta ahora es aquí, porque de pronto no la habían visto usted. Distribución chi cuadrado, esa es la pregunta. Distribución chi cuadrado. Les voy a hacer un resumen muy corto de lo que es esa distribución chi cuadrado. Para eso necesito abrir por aquí una cosa. Aquí. Bueno, entonces, ¿qué es eso de distribución chi cuadrado? ¿Qué es eso? Entonces, eso es una distribución de los datos que vamos a verificar de esta manera. Esto es una forma como de verla. Entonces, vamos a suponer que, bueno, así, supongamos que tenemos un conjunto de variables, Z1, hasta por allá, hasta ZK. ¿Listo? Tenemos K variables aleatorias, ¿listo? Eh, tales que, pues, esas variables aleatorias, tales que Z sub I se distribuyen de manera normal, media, 0 y 1. Es decir, este conjunto de variables, cada una de ellas se va a distribuir como una normal estándar. Y esto es ahí, se mueve pues, desde 1 hasta acá. ¿Listo? Hasta ahí. Creo que todo está claro.
Tenemos un conjunto de k variables y cada una de las variables se va a distribuir de forma normal. Bien, si definimos una nueva variable aleatoria x, donde esa variable aleatoria x va a ser igual a la sumatoria del número de variables z de este conjunto, o sea, sumar este conjunto de variables, pues eso se va a distribuir como una chi cuadrado con k grados de libertad. Entonces aquí vemos algo importante. Primero, que una distribución chi cuadrado se puede ver como la suma de un conjunto de variables que se distribuyen normales estándar. ¿Listo? Otra cosa, que tenemos grados de libertad aquí también. ¿Cuáles son los grados de libertad? Pues la cantidad de variables que estamos sumando. Bien. Perfecto. Entonces, por aquí yo tenía, yo busco por acá, tenía una figurita, aquí, esta figurita. Esa figurita, sí. Se las voy a poner acá. Mire, para que ustedes observen, aquí. Esta es la forma visual de observar esto. Entonces, mire que dependiendo del parámetro K, 1, 2, 3, 4, 5, mire cómo se van diferenciando. Por ejemplo, el que es más grande, mire que se va como achatando de manera más, que es esta rosadita. Esta verde como ese limón, es verde limón, que tiene K igual a 3, mire que se van achatando. Y a medida que son más pequeñas, mire que se van apegando más a este eje. Una cosa muy importante es que, pues, los X, o mejor dicho, las, voy a ponerlo así mejor para que quede más claro. Estas variables aleatorias se distribuyen, es que se distribuyen. Estas variables aleatorias toman solo valores entre dónde, miren, entre 0 y más infinito. O sea, las únicas variables que toma esta distribución son los números reales entre 0 e infinito positivo. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en mente y eso se observa aquí abajito. Que mire que es entre 0 y 8 en este caso. Bien, y de nuevo aquí pues, tenemos que calcular probabilidades por medio de tablas. Les voy a mostrar un ejemplo de una tablita, cómo se puede observar una tablita de estas. Vamos a hacerles por acá. Aquí. Una tabla. Aquí. Entonces, una tabla de esas, bueno, aquí tenemos acá. Yo creo que ustedes tienen esto a la mano, que había visto ya esto. Entonces, por ejemplo, miren que esta es una tabla chi cuadrado, una tabla chi cuadrado, como le llamar. Mire, calculamos las probabilidades muy parecidas a como hacíamos con la tabla de la T. Miren, en esta columna son los grados de libertad que yo les había mostrado, que son esos K. Bueno, entonces K igual a 1, a 2, a 3, a 4, etc. Y estos son los cuantiles, ¿cierto? O las áreas que dejan a la derecha. Muy importante esto. Que dejas áreas a la derecha. Entonces, esa tablita ahorita la vamos a usar para solucionar un problema aquí. ¿Listo? Bueno, entonces ese es como un pequeño resumen que les quería hacer eso para no poner algo sobre lo que no sabemos al menos un poquito, que es sobre esa distribución chi cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vámonos al punto. Miren, al aplicar esa prueba chi cuadrado, la prueba que nos llama chi cuadrado, vamos a ponerlo así, o es como x cuadrado. Es importante, eso es básico en esto. Que es importante tener en cuenta, que al estimar, por ejemplo, lambda, en este caso, al estimar lambda, los grados de libertad se disminuyen en 1. Es decir, cada vez que usted tenga que estimar un parámetro, los grados de libertad de la prueba, que enseguida les voy a mostrar, se disminuyen en 1. ¿Listo? Los grados de libertad de la prueba
uy, aquí, disminuyen en 1. Eso es muy importante, ¿listo? Para este tipo de problemas. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a proponer entonces. El estadístico de prueba que queremos probar aquí, ya con el lambda estimado, recuerden que arriba lo estimamos, que era como ese promedio, es que X se distribuye de forma Poisson con el parámetro 2.05, que es el que calculamos allá, el estimado versus H1, pues que sería X, se distribuye Poisson, pero no se distribuye Poisson con un parámetro 2.05. Entonces, esas son las hipótesis para el caso concreto de nuestra prueba que queremos realizar. ¿Bien? Y entonces les voy a mostrar aquí cuál es el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es, miren, el estadístico de prueba que vamos a plantear lo vamos a llamar X sub C, y ese X sub C lo vamos a delimitar como, o va a ser igual a la suma, va a ser una suma, ¿listo? Una suma de I desde 1 hasta acá, ¿cierto? De I desde 1 hasta acá, disculpen acá, para I desde 1 hasta acá, de lo siguiente, miren, este O sub I lo vamos a ver como frecuencias observadas, ¿listo? Por eso les mencionaba ahorita que era como esta comparación entre frecuencias observadas y frecuencias que vamos a calcular suponiendo que esto es verdadero. ¿Listo? Entonces, voy a poner esto como O sub I menos E sub I, que O sub I sería las frecuencias observadas y E sub I vendrían a ser las frecuencias esperadas, calculadas en base a suponer que esto es verdadero. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado sobre E sub I. Y esto, y por eso es que les expliqué el tema de chi cuadrado, se va a distribuir como un chi cuadrado. Y mira los grados de libertad, van a ser K menos 1. Pero, ojo con esto, pero como estimamos este lambda, entonces le vamos a quitar otro. ¿Listo? Eso es lo que yo les quería decir aquí cuando yo les dije que al estimar un parámetro cualquiera, una distribución, tenemos que adherirle esto, tenemos que adherirle o disminuirle un grado de libertad menos, o sea, un grado de libertad más, perdón, a los grados de libertad. Que los grados de libertad normalmente de esta prueba son estos, pero estos es cuando no tenemos que estimar ningún tipo de parámetro. Pero cuando tenemos que estimar entonces un parámetro, simplemente agregamos este 1. ¿Listo? Eso tiene que estar, lo tienen que tener bien en claro. ¿Bien? Si hay alguna duda ahí, ningún problema. Activan el micrófono o hablan ahí por el chat. Bien, entonces en base a eso ya tenemos un estadístico de prueba para realizar eso. Para poder probar esas pruebas de hipótesis. Bien. Entonces, ahora se calculan los E sub I. Que esos E sub I, lo voy a poner aquí entre paréntesis, aquí, los E sub I son las frecuencias esperadas, calculadas, suponiendo que, pues, que H0 es cierta. ¿Listo? Suponiendo que H0 es totalmente cierta. Bien, entonces así vamos a calcular esos sub I. Perfecto. Entonces, empecemos. ¿Cómo ustedes van a saber hasta que este K, es un parámetro ahí como es conocido, este K, cómo lo van a saber? Pues en base a estas tablitas. Miren, a estas tablitas. ¿Cuántos tenemos acá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos entonces que K va a valer en este caso 6, ¿cierto? Porque depende del número de grupos que tratemos aquí en los puntos. Miren, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se definan. ¿Listo? Entonces ahí son 6. Entonces, eso va a ser importante, porque este I va a ir desde 1 hasta acá. Es decir, en este caso va a ir desde 1 hasta 6. Aquí lo planteo muy general, pero aquí sería desde 1 hasta 6. Entonces,
se sabe, voy a ponerlo aquí, se sabe que K es igual a 6. ¿Listo? Entonces empezamos a calcular esas frecuencias esperadas. Entonces, en base a eso, ¿qué? Vamos a calcular entonces la probabilidad. Iniciamos de una con la probabilidad cuando X vale 0. Es decir, cuando ninguna persona me pregunta o pregunta pues ahí en el punto sobre la inclinación sexual. Entonces, esa probabilidad, suponiendo que se distribuye como una Poisson, si ustedes recuerdan cómo es la fórmula de la Poisson, sería entonces E a la menos lambda, ¿cierto? Esperen acá, por lambda a la 0 sobre 0 factorial, ¿cierto? Ustedes recuerdan ahí la distribución Poisson, ¿cuál es la función de densidad? Sería E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial, ¿bien? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Y entonces, al calcular esto, eso me daría E a la menos 2.05. ¿Por qué 2.05? Ya sabemos este lambda de dónde salió. ¿Listo? Ya lo estimamos. Muy bien. Y entonces esto aproximadamente daría 0.1287. ¿Listo? Y así tenemos que hacer con todas las 6, con todas estas 6. ¿Bien? Con todas estas 6 variables, valores de la variable X. ¿Listo? Que sería, Perdón. Ay, dime, no serían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera. Sí, espera acá. Sí, sí, exacto, son 7. Pero enseguida vamos a ver algo. Te vamos a dar enseguida algo y ya te digo por qué son 6. Listo. Ahí son, sí, ahí como dice la compañera, sí son 7. Pero aquí vamos a ver algo que es importante. Por ejemplo, uno, ¿por qué no calcula estas 7? Pues básicamente porque la probabilidad es muy, muy pequeñita. Pero sí, las vamos a calcular, sí. Yo ahí dije 6 en vez de, sí, son 7. Sí es correcto lo que dice la compañera, son 7. Entonces, 0. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que X valga 1. Sí, gracias Ed, por decirme eso, sí. Son 7 en vez de 6. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 1. ¿Bien? ¿Qué sería? Simplemente E a la menos lambda por lambda a la 1 sobre 1 factorial. ¿Listo? Y eso daría directamente 0.2639. ¿Listo? ¿Por qué lo calculo directamente? Pues porque estos datos ya los conocemos. O sea, este lambda ya sabemos que vale menos 2.05. ¿Listo? Entonces, ahí está. Seguimos entonces con P sub 2, que sería como la probabilidad 2. Ahora sería P de X igual a 2. ¿Listo? Y ese P de X igual a 2 sería lo mismo. E a la menos lambda por lambda a la 2 sobre 2 factorial. ¿Listo? Y esos datos darían básicamente 0. Ese cálculo daría 0.2705. ¿Listo? 0.2705. Claramente reemplazando a lambda por lo que ya conocemos. ¿Listo? Ahí es como para no copiar tanto. Aquí, espérate, que yo estoy aquí haciendo algo que no es. Aquí sería entonces con 3. 2 y aquí P3, ¿listo? Que sería esa probabilidad de que 3 personas me pregunten por la inclinación sexual. Entonces, P de X igual a 3 de nuevo. Y de nuevo sería E a la menos lambda por lambda a la 3 sobre 3 factorial. ¿Listo? Y esto daría, según los cálculos, 0.265, 0.1848. 0.1848. Bien. Ahora, P4 sería entonces la probabilidad de que X sea igual a 4. Bien. De nuevo lo mismo, ¿cierto? Es un proceso ya muy repetitivo. E a la menos lambda, lambda a la 4 sobre 4 factorial. Y esto, los cálculos, para mí me dio 0.0947. Yo reviso si está bien, sí. 0.0947. Listo. P sub 5 ahora sería entonces la probabilidad de que X sea igual a 5. Y esto sería lo mismo. A la menos lambda, lambda 5 sobre 5 factorial. ¿Bien? Eso daría alrededor de 0.0380. Y por último,
Sí, pues, me fijé que pensaban que eran 6. 6 están igual a la probabilidad. Aquí uno propone esto. Es como decir, la probabilidad de que 6 o más personas, esto es como la interpretación, la probabilidad de que 6 o más personas me pregunten es esta. Pero eso ya tiene una forma mucho más fácil de calcularse. ¿Por qué? Porque ese sería ese último valor que yo propuse para mi variable x. Y entonces, para calcularlo eso, recordando un supuesto básico del tema de las probabilidades, y es que la suma de todas las probabilidades da 1. Entonces, para calcular esta, como es la última probabilidad, eso sería 1 menos la suma de desde x de 0 a 5 de esas otras probabilidades que habíamos calculado. E a la menos lambda, lambda a la x sobre x factor. Y esto, es decir, estamos tomando 1 menos la suma de todas esas que ya habíamos calculado. ¿Bien? Eso se hace en base a ese supuesto de que la probabilidad, la suma de la probabilidad va a dar exactamente pues 1. Y eso da 0.0186. Sí, ¿listo? Entonces ahí calculamos todas esas probabilidades suponiendo que la hipótesis es cierta. Pero mucho cuidado, esas no son las E sub i, porque lo que estamos hallando son frecuencias, no probabilidades. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallamos esas frecuencias? Pues entonces, uy, pasó aquí. Entonces, aquí voy a poner aquí en rojo para que lo tengan en mente. Para encontrar, las E sub i, entonces eso es igual a n, número de muestra, ¿cierto? El tamaño de la muestra por el P sub i. ¿Listo? Entonces, en este caso, esto sería para i que iría desde el 0, ¿cierto? Hasta el 6. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hallar esas E sub i? Multiplicar n, aquí voy a borrar esto, sí, porque de acuerdo a lo que yo dije ahorita estaba totalmente errado. De acuerdo a eso, entonces, para hallar esas E sub i, tenemos que multiplicar n por esas probabilidades, cada una de estas. Cada una de esas probabilidades. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cuál fue el tamaño de muestra que tomamos aquí? 60, porque son 60 días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente multiplicar 60 por cada una de esas probabilidades. Ese es el tamaño de la muestra que nosotros tomamos. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, aquí, por tanto, miremos lo siguiente, miren. E sub 0, ¿cuánto sería? 60 por este primer valorcito, 0.1287. Ah, perfecto. 0.1287. ¿Listo? Quiero revisar ese cálculo porque no se me parece algo raro. Es 60 por 0.1287. Y eso daría, sí, está correcto. Sí, sí. Y esto pues les daría, si hacen el cálculo, 7.722. Y esto sí es la frecuencia esperada. ¿Esto está en qué unidades? En unidades de personas que preguntan diariamente. ¿Bien? Perfecto. Entonces, 7.72. Sería ese E sub 0. ¿Bien? Bien. Perdón, ahí lo expliqué mal. Ahí sería el número o la frecuencia esperada de personas que no preguntan, porque mírate aquí este X0. ¿Listo? Que no preguntan por esa inclinación sexual. Yo sí se lo estoy explicando bien acá. Frecuencia observada, 10. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, aquí me retracto lo que dije. Y aquí sería esto. Claramente, porque esos son 60 días. Entonces, el número de días en los cuales ninguna persona pregunta por la inclinación sexual. Ahora sí. Entonces, 7.72 días. ¿Listo? Esa es la frecuencia esperada. Ahora hagamos el E1. Voy a hacerlos así ya rápidamente porque ya sabemos cómo se hace. Entonces, ese E1 vendría a ser 60 por el valor este. Miren, porque que es la probabilidad. 0.2639. Y eso, si ustedes lo hacen ahí multiplicando, eso daría simplemente 15.86.
834, ¿cierto? Es decir, y ya vuelvo a explicar, es decir, este es el número de días o la frecuencia esperada de días que le preguntan, que una persona le pregunta por la inclinación sexual. Entonces, 15 días, ¿bien? Y así con los otros. Es 2, de nuevo, 60 por esa probabilidad, ¿cierto? Ya sabemos entonces cómo ya los 16.23. E sub 3 sería 11.088, según los cálculos aquí. E4 sería 5.682, ¿listo? E5 sería 2.328 y la frecuencia, por decirlo así, de 6 o más es igual a 1.116. ¿Listo? Bueno, entonces, mire, por ejemplo, aquí, que la frecuencia esperada de días en los cuales 6 personas o más preguntan por la inclinación sexual es 1.11, que esa es como la frecuencia esperada. Entonces, acá, entonces, para, para aplicar la prueba, para aplicar la prueba, pues esa prueba chi cuadrado, voy a poner la mano así, esa prueba chi cuadrado, y algo que también están las notas y que lo recalca bastante, mire, las n, es decir, n por p sub i, que se propone, tienen que ser mayores o iguales a 5. Y si no son mayores o iguales a 5, entonces se tienen que reunir. Me explico. Voy a hacer una tablita por acá de forma rápida. Por ejemplo, número de personas. Es también número de personas. ¿Listo? Estás aquí. Entonces, esa es la primera entrada de esa tabla. Número de personas. ¿Listo? Aquí es como la frecuencia observada, que la frecuencia observada vendría a ser estos valorcitos. ¿Listo? Entonces, frecuencia observada. Frecuencia observada. Y esta por aquí vendría a ser la frecuencia esperada. ¿Listo? Que es la que calculamos ahí, que son los E sub i. ¿Listo? Entonces, el número de personas, pues tenemos los siguientes números de personas. 0. Podemos tener una persona. ¿Listo? Una persona. 2 personas. 3 personas. 3 personas. 4 personas. 5 personas. Y 6 personas. Bien. Pero vamos a ver algo. 6 personas. Lo voy a hacer primero así entero. Entonces, aquí irían las frecuencias de acá, de la tabla. No, no las voy a copiar ahí como para no. Estamos bastante cogidos del tiempo acá. Entonces, serían estas. Incluso voy a hacer lo siguiente. De perezoso. Estos. Entonces, esas frecuencias vendrían a ser estas. Estas frecuencias vendrían a ser estas. ¿Listo? Entonces, vendrían a ser 10, 10, 20, 10, 7, 5, 6 y 2. ¿Listo? Yo borro eso por aquí por encima. Bueno, ¿listo? Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, esas son las frecuencias observadas. Y las frecuencias esperadas, pues son esas frecuencias que yo copié por aquí arriba. Y esas sí me toca copiarlas. Entonces, esas frecuencias serían las siguientes. Miren. Sí, serían las siguientes. Miren. Por acá está. Serían. La primera es 7.772. ¿Listo? Entonces, 7.722, perdón. 22. ¿Listo? La segunda vendría a ser 15.834. ¿Listo? Esta de 2 vendría a ser 16.23. La otra sería 11.088.
La otra vendría a ser 5.682, ahí según lo que habíamos puesto, 682. Esa otra es sub 5, da 2.328 y esta otra da 1.110. Entonces, ¿qué es lo que yo les quería explicar aquí con esta tablita ya hecha y con esta condición que se tiene que cumplir? Es decir, que los valores de aquí, todos tienen que cumplir que sean mayores o iguales a 5. Pero bueno, entonces estos no cumplen. Estos no cumplen. ¿Listo? Entonces, estos no me cumplen. Entonces, para que sean mayores o iguales a 5, yo sumo esto y me daría 3 punto algo. No me cumple. Entonces, también tengo que unirlas con estas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer, en vez de dejar las 6, voy a unir estas 3 sumando sus valores. ¿Para qué? Pues con el fin de que se cumpla esto. Mire que aquí se cumple, ¿sí? Aquí también, sí, mayores a 5 o mayores. Aquí también, aquí también, aquí también, pero yo tengo que unir las 3, porque cuando yo uno estas dos no alcanzo la cota de 5, o sea, no alcanzo de que sean 5 como mínimo o más, eso haría como 3 puntuales. Pero cuando uno estas, me da alrededor de 9, ahí sí las puedo unir. Bien, entonces, la nueva tabla, la nueva tabla es, ¿cuál es la nueva tabla ahora? La nueva tabla es la siguiente, miren. Aquí, número de personas. Bien, número de personas. Entonces, ahora solo vamos a considerar el número de personas, que es igual a 0, por un lado, voy a dar bastante espacio, a 1, a 2, listo, a 3 y a 4. Voy a dejar solo hasta ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que uní estas, las uní. Uní estos 3 grupitos para poder cumplir esta condición de que las n por p sub i sean mayores o iguales a 5. Entonces, las frecuencias observadas, ¿cómo quedarían? Frec observadas, ahora quedarían 10, 20, 10, 7 y aquí en 4 tengo que sumar 5, 6 y 2. ¿Cierto? Tengo que sumar esas. Y eso pues daría 13. ¿Sí se entiende, cierto? Que estoy sumando estas y las estoy uniendo para que se pueda cumplir esa condición. Estoy sumando tanto estas como estas. ¿Listo? Entonces, ahora las frecuencias esperadas, ¿cuáles vendrían a ser las mismas? 7.722, 15.834, 16.23, 11.088 y aquí vendría a ser la suma de estas. ¿Listo? Entonces, eso yo lo hice y a ver cuánto dio. Eso da alrededor de 9.1, aproximando a una cifra decimal. 9. Listo, entonces ahora no vamos a trabajar con esta, ¿no? Sino que vamos a trabajar con esta. ¿Cierto? Y eso todo hicimos todo ese chanchullo ahí. ¿Para qué? Para cumplir esto, que es algo básico que se tiene que cumplir al momento de aplicar esa prueba chiquita. Esa es una parte un poquito complicada, no sé si de pronto tiene alguna duda, con todo el gusto de una, pero es fácil de entender. Pues es complicadita, pero cuando uno se pone ahí pues a revisarla, sí es un poquito pues, fácil de entender. Entonces, no sé, si hay una duda ahí o todo quedó claro. Si quedó claro, también me lo hacen saber. Si quedó claro esa parte. Esa parte es como una de las más básicas ahí. Bueno, entonces ahora X sub C lo aplicamos como la suma, recuerden, de I desde 1. Espérate aquí. La suma desde la suma, mire que ahora va a cambiar porque sería la suma de I desde 1, sería, pues yo vuelvo a contar, a ver aquí, pregunta, lambda. El lambda, no. Mira que lo único que cambiamos fue aquí. El lambda siempre es general. Sí, el lambda que estimamos sí es general. Bien. Porque estamos hablando de que el lambda es general para esa muestra. Entonces no cambia. Bien. O sea, lo que hicimos fue sumar esto para hacer cumplir esta suposición. Listo. ¿Yo me preguntó? Diego, sí.
No cambia el lambda. Siempre se mantiene ahí constante. Entonces, mire, el x sub c que vamos a calcular ahora sería desde 1 hasta el k de aquí. Pero el k de aquí ahora sería ¿cuál? Mire, sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Vuelvo a contar porque de pronto me descacho como ahora. Y eso sería entonces, voy a poner aquí, O sub i, frecuencias observadas, E sub i, frecuencias esperadas. ¿Listo? Entonces sería O sub i menos E sub i al cuadrado sobre E sub i. ¿Listo? Chicos, yo les quiero mostrar de pronto también en el R cómo ustedes pueden hallar esto muy fácil. Les voy a mostrar. Uy, pero de pronto, así, les voy a mostrar, les voy a compartir el R de nuevo. Aquí. Les voy a mostrar a ustedes cómo pueden, porque esa sumatoria, hay veces que son sumatorias largas y malucas. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es, voy a llamar como frecuencias observadas, ¿bien? Ahí voy a crear una lista con las frecuencias observadas, que en este caso eran 10, 20, 10, 7 y 13, si ustedes recuerdan. ¿Listo? 10, 20, 10, 7 y 13. De las 1, 2, 3, de las 5 que quedaron. ¿Listo? Y luego las esperadas, frecuencias esperadas, que fueron las que calculamos. Bien, y entonces esas frecuencias esperadas son, yo por aquí, son 7.722, 7.722, 7.722, 15.834, 16.23, 11.088 y la suma de todas las otras que fue 9.1. ¿Okay? 9.1. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos, pues yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, sí. Tenemos las frecuencias observadas y las esperadas. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo podemos hacer ese X sub C? Vamos a llamar entonces X sub C. Y ese X sub C vendría a ser, lo pueden hacer aquí de una. Miren, suma con la función sum, que en R le permite a uno sumar una lista de valores y dentro de esa sum vamos a meter la lista de valores que queremos. ¿Cuál es esa lista de valores? Es frecuencias observadas, ¿listo? Menos frecuencias esperadas, esto al cuadrado, ponemos aquí otro, y todo eso lo voy a dividir entre las frecuencias esperadas. ¿Listo? Sumamos todo esto, vamos a ver si me quedó bien, sumamos todo esto, le damos para que nos muestre X sub C, y mira lo que nos da. Bien, 7.338157. ¿Listo? Entonces, esa es una forma fácil para que no se pongan a hacer eso a mano, porque imagínense ustedes sumando todo eso, qué pereza. Aquí está el R para facilitarle las cosas. ¿Bien? Entonces, ese es el valor que nos da. Perfecto. Entonces, ahí les quería mostrar eso como una forma de facilitar ese cálculo. Bueno, volvemos aquí. Volvemos acá. Entonces, de acuerdo a ese cálculo, eso nos dio 7.34. Bueno, coloquémoslo en general. 7.3381. Pongámoslo así. 3382. Entonces, 7, eso sería entonces igual, no voy a ponerme a hacer todo eso, ya sabemos cómo hacerlo de forma fácil. 7. Yo me vuelvo acá que tengo mala memoria. 7.3382. 7.3382. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro valor del estadístico de prueba. Lo calculamos muy fácil, muy rápido. ¿Listo? Y es importante decir que ese, como les había mencionado allá arriba, más atrás, que esa X sub C se distribuye como una chi cuadrado, con una chi cuadrado con, muy importante entonces acá, lo que les iba a decir acá. Acá les iba a decir lo siguiente, acá. Entonces, esta se distribuye como una chi cuadrado con 5 grados de libertad. ¿Por qué 5 grados de libertad ahí? Porque mire, son 1, 2, 3, 4, 5 los que quedaron en la tabla final, cumpliéndose de que aquí todos son mayores o iguales a 5. Esto menos 1, ¿bien? Pero menos 1 otra vez, ¿por qué? Porque calculamos el lambda. Siempre que calculen un parámetro, se lo tienen que restar a sus grados de libertad. ¿Listo? Y entonces ese X sub C se va a distribuir como una chi cuadrado con 3 grados de libertad. Bien, ¿entendida esa parte? Entonces voy a poner aquí como para que quede acá.
esto es por la estimación de lambda, ojo con eso es por la estimación de lambda. ¿Listo? Y nos piden, no, hagámoslo con el valor P. Entonces, el valor P, de nuevo, y en base al estadístico que estamos proponiendo, el valor P se generaría de la siguiente manera. La probabilidad de que un h cuadrado con 3 grados de libertad sea mayor a 7.3382. ¿Listo? Ese es el valor P. Y de nuevo me voy a volver a R. Disculpen la ida para allá y para acá. Esperen, papá. Entonces me vuelvo al R y les voy a mostrar cómo calcular ese valor P. Bien. Entonces, ese valor P vendría a ser entonces, bueno, se me había olvidado. Aquí en el R hay como un paquete que le ayuda a uno a calcular probabilidades en base a la distribución chi cuadrado y se llama ChisQ. Vale, aquí, ¿no? Solo buscan ahí en la ayuda del R. Entonces, esperen, yo lo pongo aquí más grande para que ustedes lo vean. Miren, es la chi cuadrado, la distribución chi cuadrado y tiene todas estas. Entonces, D, P, que es para calcular probabilidades, Q para calcular esos cuantiles y R para generar números aleatorios de una chi cuadrada. En este caso, pues nosotros vamos a utilizar P porque queremos hallar una probabilidad en base a una distribución chi cuadrada. Entonces, eso sería P, o la probabilidad, mejor dicho, la probabilidad, P, Q, P, X, Q, esta. Y entonces queremos hallar la probabilidad de que sea mayor a 7.3382, 7.3382, de que sea mayor a eso, pero un h cuadrado con 3 grados de libertad. Y como queremos áreas a la derecha, recuerden poner lower.taylor igual a false o a f. O también se puede poner así, false. ¿Bien? Y ustedes le dan ahí. Y entonces, esa probabilidad, mírenla por acá abajo lo que da. Esa probabilidad daría 0.062. ¿Listo? ¿Sí quedó claro esa forma de hallar esto? Bueno, es que de pronto estoy pasando muy rápido. Si quieren le toman foto, pantallazo a esto, para que ustedes lo puedan usar. Y bueno, a esta parte de la h cuadrado también es importante. Y entonces sería 0.0618. ¿Listo? O bueno, 62 pues para redondear ahí. Vuelvo acá. Esperen acá. Vuelvo acá a la pantalla aquí del... Esperen aquí. Sí, ahí estoy. Entonces, esa probabilidad, según lo que acabamos de calcular, entonces nos dio 0.062. 0.062. ¿Listo? 0.062. Pero supongamos entonces que ustedes no pueden usar R cuadrado, RStudio o R, y entonces lo hacen con la tabla que les había mostrado. Entonces, ¿eso cómo se hace? Para calcular esto, se hace de la siguiente manera. Ustedes lo pueden utilizar esta técnica, miren. Entonces, aquí yo estoy calculando simplemente para verificar. Yo no sé cómo se puede comportar. Bueno, ahorita lo vimos, cómo se puede comportar una chi cuadrada con 3 grados de libertad y era algo más o menos así. ¿Listo? Bueno, no sé eso cómo quedó ahí de raro, pero sí, es más o menos así. ¿Listo? Entonces, para esto vamos a proponer nuestro valor, que es 7, supongamos que está para acá, 7.3382. ¿Bien? Perfecto, entonces ahora vámonos a la tablita del h cuadrado para aquí. Entonces vamos aquí a la tablita del h cuadrado, ustedes también la tienen ahí a la mano en la página ahí del curso. Y entonces nos vamos a fijar en esto, en 3. Esta es nuestra filita. Esa es la fila. ¿Por qué 3? Pues porque tenemos 3 grados de libertad. Entonces, esta es nuestra fila. ¿Listo? Disculpen aquí. Esta es nuestra fila. Bien. Entonces, recuerden ese valor que teníamos. Ese valor era 7.3382. Entonces, vamos a aproximarlo entre dos valores. Si ustedes se ponen a ver, ese 7.3382 está entre este 6.25 y este 7. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que nuestro valor P está entre 0.1 y 0.06. Dentro de este intervalo de valores de 0.01 y 0.06, siempre se cancela o se rechaza la hipótesis nula. ¿Listo? Siempre se rechaza la hipótesis nula, porque el valor es más alto o es grande.
si suponemos pues un alfa, creo que aquí nos propusieron un alfa, ¿o no? No. Entonces, supongamos un alfa, siempre que no tengan alfa, supongamos un alfa de 0.05. Entonces, claro, como nuestro valor P es mayor a ese alfa de 0.05, entonces yo claramente tengo que rechazar. Pero no puedo rechazar, ¿cierto? No se puede rechazar esa hipótesis nula porque es mayor. Pero entonces, en cuanto al tema de la tablita, mire que esos dos valores, entonces yo voy a poner por acá como que el valor P está entre 0.1 y el valor P. Y entre, vamos a mostrar la tablita, 0.06. 0.0. Eso es una forma de calcularlo si no tienen el R. Si lo tienen el R, de una lo calculan. Entonces, aquí como aproximándolo. Claramente, ¿por qué? Porque esos valores por aquí está el 6.25 que observamos aquí en la tablita. Acá, usted lo pueden observar, y 7.407, que está más allá, 7.407. Entonces, como me deja un área de 0.1 y este pedacito me deja un área a la derecha de 0.06, entonces, claro, este valor, el área que me deja este valor, es decir, esto, va a estar entre ¿qué? Va a estar entre 0.1 y 0.06. Y dentro de esos valores P, yo tengo que rechazar, no puedo rechazar, perdón, la hipótesis nula. Entonces, se concluye, no rechazo de la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces, claro, si yo no rechazo esa hipótesis nula, entonces si no se rechaza esa hipótesis nula, no se rechaza, se concluye no rechazo hipótesis nula. Por lo tanto, los datos, por decirlo así, sí, los datos muestrales apoyan que, pues que esa X que habíamos hablado se distribuye como una Poisson con ese parámetro lambda que habíamos calculado. ¿Listo? Entonces mire que eso nos sirvió para decir que si esos datos seguían en una distribución Poisson. ¿Listo? No sé si hay alguna duda ahí, en especial con esto, con el valor P o con el cálculo del estadístico. ¿Qué dicen? No sé si hay alguna duda o si todo está claro. Creo que todo está claro. Por ahora. Aquí. Entonces vámonos entonces aquí ahora. Vámonos ya para acabar al punto, a este punto 3. ¿Listo? Voy a disminuir aquí un poquito para poder copiar. Entonces vámonos al punto, a este punto 3. Bueno, ahí quedó. Entonces vámonos a ese punto 3 y vamos a copiarlo acá. Entonces, este punto 3 también va a tratar de eso que habíamos estado hablando de bondad de ajuste. ¿Listo? Entonces, en el 2019, en cierta comunidad, la distribución poblacional para mayores de 18 años, según el tipo de sangre, era esta. Esa era la distribución discreta que seguía eso. Los que tenían tipo de sangre O positivo eran el 36% para mayores de 18 años. Los que tenían O negativo eran el 9% de la población, A positivo 34% y así. ¿Listo? Y otros tipos, pues el 5%. Un grupo de investigadores tiene la idea de que dichos porcentajes para el 2020 se han modificado por muchas razones. Para verificarlo, se recopilaron 1.500 mayores de edad en los diferentes centros de salud, que es una muestra muy grande, a los que regularmente asisten los miembros de la comunidad, relacionada con su tipo de sangre. Y los resultados obtenidos se resumen en esta siguiente tablita. ¿Cómo se interpreta esta tablita? Miren, de esos 1.500, 563 pues tienen un tipo de sangre O positivo, 128 O negativo, 518 A positivo, etc. ¿Listo? Y entonces la pregunta es, ¿apoyan estos datos la creencia de los investigadores? ¿Cuál es la creencia de los investigadores? Que ¿qué? Los porcentajes para ese 2020 se han modificado. Y entonces nos dicen, no, use un valor P para concluir. Bien.
Perfecto, entonces vamos a hacer esa parte. Entonces, miremos lo siguiente, miren, se considera, eh, vamos a considerar que P1 es, que P1 es la proporción, listo, eh, la proporción de personas, sí, de personas, con sangre O positivo, listo, con sangre O positivo en esa comunidad. P2 va a ser la proporción de personas con tipo de sangre, en este caso no O positivo, sino O negativo. Listo. P3 va a ser lo mismo, pero número, proporción de personas con sangre, en este caso de tipo pues A positivo. P sub 4, lo mismo, pero en este caso para A negativo. Listo. Luego P5 sería lo mismo, proporción de personas con sangre. En este caso vendría a ser ya B positivo. Y P6 vendría a ser proporción de personas con diferente tipo de sangre. ¿Listo? O, pero con diferente no, con otros tipos de sangre. ¿Listo? Con otros tipos de sangre. Bien, entonces eso es importante. Otros tipos de sangre, es importante definirlo ahí al inicio. Bien. ¿Qué queremos probar? Mire, se quiere probar que, dos puntos, miren esto, la hipótesis nula, ¿cuál vendría a ser? Pues que las proporciones, por ejemplo, P1, sean iguales ¿a qué? Sean iguales a esto. ¿Por qué queremos que sean iguales? Pues queremos que sean iguales para decidir si no se ha cambiado nada o si esos porcentajes se han modificado. Entonces, para eso planteamos esto y eso es lo que se quiere verificar. Si han cambiado o no los porcentajes. Entonces, la hipótesis nula que dice, no, no han cambiado. ¿Por qué no han cambiado? Porque las proporciones son iguales a las proporciones del año 2020, son iguales a las proporciones del año 2019, al del año anterior. Entonces, P1, esta hipótesis nula sería P1, 0,36, 0,36, que P2 sea igual a 0,09, y creo que era el 9%, ¿cierto? Sí, 9%, 0,09. P3, que vendría a ser el 0,34, ¿listo? P4, que vendría a ser 0,08, porque es un 8%. Por aquí va a seguir P5 igual a, ¿qué? A 0,0. Así son iguales. 0,08. P sub 6, que sería el último, para los que tienen otro tipo diferente de sangre, 0,05. ¿Listo? 5%. Entonces, esa es la hipótesis nula versus la hipótesis alternativa. Que esa hipótesis alternativa es que existe un J tal que pues la probabilidad sub J sea diferente a una P sub J 0. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que existe al menos una de estas proporciones que es diferente de estos valores, ¿cierto? De los valores que uno quiere que sean iguales. Bien, y esto pues para J, miren que esto va para los J desde, uy, se me volvió aquí, desde 1 hasta 6. ¿Listo? Desde 1 hasta 6. Muy bien, entonces esa es la hipótesis que queremos comprobar. ¿Son iguales las proporciones o son diferentes? Bien. Mire que si se rechaza la hipótesis nula, estaríamos diciendo que las proporciones sí cambiaron. Si no, pues entonces estamos diciendo que no han cambiado de año a año. Bien, entonces ahora se obtienen, ahora miren que es muy,
aquí cambia la forma de obtener las frecuencias esperadas. Porque mire que ya tenemos, aquí, ya tenemos entonces las frecuencias observadas. Mírelas acá, esas son las observadas, pero nos faltarían las frecuencias esperadas. ¿Y cómo se hallan las frecuencias esperadas? En base a esas proporciones. Es decir, tenemos que multiplicar 1500 por 0.36, 1500 por 9, por 0.09, 1500 por 0.34, etc. Y aún así, y así, pues se obtienen esas E sub i. Entonces, se obtiene E sub i igual a 1500, ¿cierto? Por esas P sub i. Bien, que esas P sub i serían 0.36, ¿listo? Entonces, hay que multiplicarlos cada uno. Bien, entonces vuelvo a hacer la tablita aquí. Entonces, aquí ya cambiaría porque aquí es el tipo. Entonces, los grupos. Tipo de sangre, listo. El primer tipo de sangre es O positivo. O positivo. Segundo tipo de sangre O negativo. Tercer tipo de sangre A positivo. Listo. El otro que sigue es A negativo. El que le sigue es B positivo. Uy, me torció ahí. B positivo. Y el último serían los otros. ¿Bien? Lo que uno llama las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. ¿Listo? Frecuencias esperadas. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias observadas? Ya las habíamos hallado. 563, que son los datos de acá, para que no vayamos a perder estos datos. ¿Por qué observadas? Pues porque es lo que se observó en esta muestra de 1500 mayores que se tomó en el año 2020. Bien. Luego sería 128, 518, 112, 109 y pues en otros sería 70. ¿Bien? Y entonces aquí en las frecuencias esperadas, como les había dicho, es 1500 por esas probabilidades. Bien. Es decir, hoy en día, según las probabilidades o las proporciones del año pasado, ¿qué se espera que ocurra en esa muestra? Bien. Entonces, en la primera se espera que hayan 540 personas. En la segunda que hayan 135 y así con las otras. 510. Recuerden que eso se halla es multiplicando 1500 por cada una de estas probabilidades en ese orden. ¿Listo? Bueno, entonces 510, 120, 120 también y 75. ¿Listo? Y mire que aquí claramente se cumple de que todas las frecuencias son mayores o iguales a 5. Entonces, mire que aquí no hay que juntar nada. Solo hay que juntar cuando no se cumple que E sub i es menor estrictamente a 5. Hay que cumplir esto de que esa E sub i, entonces, se cumple. E sub i es igual a, perdón, igual no, mayor o igual a 0. Es que a 0. Mayor o igual a 5. ¿Listo? Ahí como usted lo puede observar, se cumple y por mucho. Bien. Vamos entonces a calcular el estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Estadístico de prueba para comparar esas dos, a ver si sigue esa misma distribución de probabilidad discreta. Bien. Entonces, de nuevo, es como lo que aplicamos anteriormente. Entonces, sería esa X sub C, que sería la sumatoria para acá, desde, miren, aquí ¿cuántos serían? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces, para acá, desde 1 hasta 6, vamos entonces a sumar. Lo mismo de ahora, mire, 0 sub i, 0 no, o sub i, que son las frecuencias observadas, que sería esta de aquí, menos las frecuencias esperadas, que serían esta de aquí, menos las frecuencias esperadas al cuadrado, recuerden eso, sobre las frecuencias esperadas. Y de nuevo, si ustedes aplican lo mismo que yo les mostré ahorita con el R, que era haciendo definiendo cada una de las variables, no lo voy a hacer, pero si ustedes hacen eso mismo, pues esto también se distribuye como un h cuadrado con, en este caso, 5 grados de libertad. Mire que aquí es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque mire que aquí K, espérate, se cumple, y K es igual a 6. Bien.
Mire, aquí es muy interesante porque aquí no tuvimos que calcular ningún parámetro para una distribución. Entonces, los grados de libertad aquí serían K menos 1. Pero como K vale 6, menos 1, no le tenemos que poner otro menos 1 porque no encontramos ningún otro parámetro. Entonces, ahí no le ponemos esto. Dejamos así, ¿cierto? Porque no calculamos ningún parámetro y entonces los grados de libertad son 5. Listo. Recuerden que ese 1 se le resta además de ese K menos 1 cuando tenemos que estimar otro parámetro. Entonces aquí, como no tenemos que estimar ningún parámetro, K vale 6, entonces sería K menos 1, que eso sería 5. ¿Listo? Espero que eso quede claro. Entonces, si ustedes hacen lo que les enseñé aquí, les voy a volver a mostrar, a ver si tenemos tiempo para mostrar esto, si faltan 10 minutos. Esos 10 minutos lo hacemos. Voy a volverles a mostrar aquí en el R. Ustedes lo pueden hacer así o a mano, si les gusta ahí calcular. Voy a volver entonces aquí. Observadas. Miren, observadas sería igual a 563. ¿Listo? En la primera, 128. En la segunda, 518. En la tercera, 112, 109 y 70. ¿Listo? Esas son las frecuencias observadas. 1, 2, 4, 6. Esas son las frecuencias observadas. Ahora, las frecuencias esperadas, ¿cuáles son? Esas que multiplicamos 1500 por cada una de esas proporciones, que es 540, 135, 540, 135, 510, 120, 120 de nuevo y 75. Listo. Entonces, calculado eso, pam, pam. Y de nuevo aplicamos esto mismo. Incluso lo voy a copiar acá para no ponerme a copiar más ahí. Listo. Sería exactamente lo mismo de esa sumatoria. Aquí. Y entonces, miremos lo siguiente. Esperen, creo que acá. Esperen acá. 800 daría eso. Esperen yo una cosa. 3 puntos. ¿Por qué daría eso? Esperen acá. ¿Será que lo copié mal? Porque según lo que yo puse, me daría 3.34, que sería un valor muy pequeño. 563, no sé si lo hice bien. Pero yo lo reviso. 563, 128, o está mal hecho aquí, como yo lo hice antes. 563. Observado, menos esperado al cuadrado. Sí, pero no. ¿Por qué no me quiere dar? Yo busco aquí una cosa. O lo hice mal yo aquí en el... Porque sí está bien. A ver, 563, 563, 128, 518, 112, 109, 70, 540, 135, 510. Ah, claro, con razón. Aquí es que 12, aquí 120. 120, 120. Ajá, vamos a ver. Ahora sí. Entonces, mire, queda 3.343. ¿Listo? Entonces, también lo pueden hacer así. Ahí pensaba que me había hecho caer mal, pero no le había puesto un 0. Entonces, de acuerdo a ese cálculo que hicimos ahí con el R, para facilitar las cosas, eso daría entonces 3.340. Por acá, 3.343. Ah, perfecto. Ahora sí, tenemos el estadístico de prueba. Entonces, como nos piden valor P, valor P, ese valor P sería igual a ¿qué? De nuevo, la probabilidad de que un h cuadrado con 5 grados de libertad en este caso sea mayor a ese 3.343. Ah, perfecto. Entonces, de nuevo, si ustedes tienen el R, eso les da de una. Si quieren, lo vamos a hacer aquí. 3. Si quieren, lo vamos otra vez al R y lo hacemos como se hizo ahora. Ese valor P sería muy fácil, como lo hicimos acá. Esto, simplemente lo ponemos acá. Y entonces, ese valor cambia por 3.3043. ¿Listo? Grados de libertad 5. Y se hace lo mismo. ¿Bien? Y entonces, ese valor P, miren que da 0.64, que es gigantesco. ¿Bien? Entonces, en base a que es gigantesco, claramente no podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Listo?
Entonces, esto es igual a, uy, se me olvidó cuánto era, 0.65. Pongámoslo así porque se puede aproximar. 0.65. Entonces, por lo tanto, se rechaza, perdón, se rechaza, no. Por lo tanto, la evidencia muestral, siempre uno tiene que como calcular en términos de la evidencia muestral. Entonces, por lo tanto, la evidencia muestral no respalda la hipótesis. La hipótesis no respalda la hipótesis eh, de que esos porcentajes, de que los porcentajes, pues han cambiado de año a año. ¿Listo? Del 2019, fue del 2019 al 2020. ¿Listo? Entonces, en base a esa evidencia, no respalda eso. Es decir, claramente no se puede rechazar. Entonces, dice en términos muestrales que esa hipótesis, como no podemos rechazar la hipótesis o en base a la evidencia muestral no se rechaza, entonces no se apoya la hipótesis de que los porcentajes han cambiado y entonces estaríamos diciendo que los porcentajes, pues, esperen acá, sí, que los porcentajes no han cambiado, ¿listo? Que en ese 2019 a 2020 esos porcentajes de personas, de ese conjunto de personas en base a su tipo de sangre, pues no ha cambiado. ¿Listo? Bueno, bueno, y lo último que les quería mostrar era, eso es en el caso si ustedes tienen el R. ¿Listo? Se me olvidó esa parte. En el caso en el que no tengan R, una forma de aproximar esto podría ser, supongamos que esta es esa cuadrado con 5 grados de libertad, supongamos, ¿cierto? Después eso quedó como otra cosa. Supongámoslo así. Listo, supongámoslo más o menos así. Bien, si ustedes se van a la tablita de acá, lo que queremos hallar es que ese valor P sea mayor a 3.343. Nos vamos a la tablita, 5 grados de libertad, nos fijamos ahí, y entonces mire que estamos buscando de que sea mayor a 3. Perdón, ¿sí? Acá. Que sea mayor a 3.43. Bien, pues ese 3.43 está más o menos por aquí, supongamos. Bien, está más o menos por aquí. 3.43. ¿Sí lo estoy copiando? No. 3, aquí lo estoy copiando mal porque es 3.343. Entonces, que esta área, que es la probabilidad, la podemos decir que, si ustedes observan, el mínimo valor que se da aquí es 9, que deja un área de 0.1. Entonces, nosotros podríamos decir, como este 9 está más o menos por aquí, supongamos, 9. ¿Cuánto es que era? 9.24. Y el área que me deja esta es de 0.1. Entonces, se puede concluir que el valor P, es decir, que esta área negrita es mayor a esta área roja, pero esta área roja sabemos que es 0.1, que el valor P es mayor a 0.1. Y claro, si es mayor a 0.1, pues si suponemos una significancia igual a 0.05, estaríamos diciendo que no se puede rechazar, al igual que lo que calculamos aquí. ¿Listo? Esa es una forma de aproximar esto, de aproximarlo y tener como una idea de si rechazo o no. Claramente, si ustedes tienen a la mano una herramienta como el R, pues les saca el cálculo de una. ¿Listo? Entonces, chicos, eso sería todo. Bueno, ese sería el último taller. Si hay alguna duda, no sé, de pronto alguna duda, todo quedó claro. Ese sería el último punto. No sé si de pronto hay alguna duda ahí ustedes tengan. Listo, chicos, entonces no hay nada más que decir.
Muchas gracias por asistir a los talleres. Espero que hayan sido de su agrado y que hayan aprendido bastante en este curso. Listo. Entonces, hasta luego, que estén todos muy bien. Listo. Nos vemos. Listo, Diego, con todo gusto.